Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas ustedes a esta primera píldora formativa para pacientes y familiares y afines a la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares, AMAC, en colaboración con la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Hoy es el inicio de una alianza entre ambas asociaciones con una finalidad en común: mejorar el conocimiento y mejorar la autogestión de la salud cardiovascular. Soy Ana Martín, enfermera y vicesecretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a la AMAC por contar con nuestra asociación y contar con enfermería como piedra angular de los cuidados de la salud cardiovascular. Antes de iniciar la sesión, quiero transmitir a los oyentes una serie de normas para conseguir la mejor dinámica y evitar interrupciones durante la exposición. Por favor, mantengan todos ustedes sus micrófonos desactivados y las cámaras de vídeo cerradas. La sesión será grabada y será difundida a través de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. De esta manera pueden revisar y reproducir en cualquier momento o compartir con aquellas personas que no hayan podido asistir en directo. Tras la presentación de la ponencia, se establecerá un turno de preguntas para resolver aquellas dudas que puedan surgir en el foro. Les animo a que hagan sus preguntas a través del chat. Hoy arrancamos esta primera píldora formativa con un tema de gran interés para todos: la anticoagulación, y lo vamos a hacer de la mano de una gran experta en este área. Y sin más, quiero dejaros con don Juan Manuel Ortiz Carranza, presidente de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares, que se encargará de conducir esta sesión. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Ana. Primero, daros las gracias a la Asociación Española de Enfermería Cardíaca, en la que nos habéis dado espacio y nos habéis dado una posibilidad muy importante de poder ampliar nuestro círculo de participación dentro del país. Es para nosotros un gran relevante y un propósito fundamental el estar a vuestro lado y compartir estas experiencias tan significativas como son nuestro webinar, que lo ponemos de valor añadido a todo lo que podemos, la labor que venimos haciendo. Bien, hoy yo quería dar la entrada a Marisol. Marisol es enfermera referente de pacientes anticoagulados del Hospital Universitario de Alcorcón. Es docente de grado de enfermería de las Universidades Francisco de Vitoria, de la Universidad Europea y de la Universidad Rey Juan Carlos. Es miembro de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y ha realizado diferentes publicaciones en distintos medios de comunicación dentro del ámbito de las publicaciones especializadas, ¿no? Y por último, y podría estar hablando más cosas de ella porque tiene un currículum muy ambicioso. Es vicepresidenta de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares, AMAC, donde ejerce el puesto de vicepresidenta y asesora científica. Marisol, bienvenida. Pues muchísimas gracias. Gracias no solo a ti, a Mac, por contar conmigo estos años, y también quiero dar las gracias a la Asociación de Enfermería de Enfermeras Cardiovasculares, que bueno, pues nos ha dado la oportunidad de aliarnos para hacer cosas muy interesantes como esta formación a pacientes y a profesionales que vamos a hacer hoy sobre anticoagulación, que es el campo en el que yo trabajo hace muchos años. Entonces, bueno, pues sin más voy a compartir la presentación. Bueno, pues yo quería titular mi presentación hoy como educación para la salud al paciente anticoagulado, ¿no? Es lo que vamos a tratar hoy, es lo que vengo haciendo durante estos últimos años en la consulta de anticoagulación. Ahora tratando ya paciente crónico complejo. La gran mayoría de nuestros pacientes anticoagulados han pasado estos años a los centros de salud, pero yo sigo trabajando en una consulta de pacientes anticoagulados, pero de mayor complejidad.
esta píldora informativa trata de educar para la salud a los pacientes, ¿no? Esto es lo que venimos haciendo estos años. Entonces, la idea es aportar información en esta educación para la salud de manera estructurada para que aquellos pacientes que nos están oyendo conozcan mejor su tratamiento anticoagulante y de manera que, conociendo ese tratamiento anticoagulante de una manera completa, ellos puedan manejarse bien con este tipo de tratamientos que realmente son complejos y bueno, requieren un mínimo de conocimientos por parte de los pacientes para manejarse. Durante esta charla vamos a hablar de qué es el tratamiento anticoagulante. También vamos a hablar quién toma este tipo de tratamientos anticoagulantes. También vamos a hablar de los tipos de anticoagulantes que tenemos estos últimos años, porque ha habido un cambio muy importante con la introducción de nuevos fármacos de acción directa. Vamos a hablar también de manejar, de ese régimen terapéutico, cómo manejar la toma de estos fármacos, de las recomendaciones más importantes para la vida diaria a todos los pacientes anticoagulados. Vamos a hablar también de posibles complicaciones del tratamiento, de cirugía y pruebas especiales y también, por último, abordaremos brevemente el autocontrol del tratamiento anticoagulante oral. Como digo, esta charla en general es para la formación de pacientes, pero tiene pinceladas por si hay algún profesional que se ha querido unir con el fin de mejorar la educación para la salud en sus consultas, en sus unidades de trabajo. Hay pequeñas pinceladas un poquito más allá para profesionales también que les pueden ayudar en su campo de trabajo con pacientes anticoagulados a diario, con lo cual que sepáis que una parte muy importante de estas diapositivas son las diapositivas que utilizamos en educación para la salud con nuestros pacientes. Son diapositivas sencillas, claras, de manera que los pacientes puedan entender todo este índice de conocimientos que pretendemos que adquieran. En primer lugar, lo importante que es que el paciente conozca qué es el tratamiento anticoagulante. Es muy importante que ellos sepan por qué se les prescribe un fármaco anticoagulante. Es importante que sepan que el objetivo de ese tratamiento es la prevención de las trombosis y de las embolias. Estos trombos y estas embolias realmente son una consecuencia patológica de la capacidad de la sangre para formar coágulos. Un trombo es un coágulo. Nosotros a los coágulos los llamamos trombo de manera sencilla y de esta forma nos vamos a entender siempre que hablemos de trombosis. Entonces, el objetivo de este tratamiento, como digo, es prevenir las trombosis. ¿Quién tiene que tomar estos fármacos anticoagulantes? Bueno, pues hay varias enfermedades que lo que hacen es aumentar el riesgo de trombos per se. No es solo una única enfermedad, hay diferentes. El abanico más importante de pacientes tienen fibrilación auricular, que es la enfermedad más frecuente en el paciente anticoagulado, hasta en un 60% de los pacientes anticoagulados lo es por fibrilación auricular no valvular, sin problemas en válvulas. Otra de las enfermedades también más frecuentes sería la enfermedad tromboembólica venosa. Y otra parte, también alrededor de un 15, un 20%, igual que la enfermedad tromboembólica, estaríamos ahí en ese rango, serían las prótesis valvulares, enfermedades de las válvulas del corazón. La fibrilación auricular, que es la más frecuente, como digo, es una alteración del ritmo normal del corazón. Lo conocemos habitualmente como arritmia, denominamos más habitualmente arritmia a esta enfermedad, de forma que el corazón late muy rápido y de forma desorganizada. Esto que provoca que hay un aumento del riesgo de trombos, de coágulos, también hay un aumento de la insuficiencia cardíaca y puede haber un aumento por este motivo de la mortalidad. La fibrilación auricular es la causa de una de cada 6 embolias y muchas veces estas embolias pueden ser cerebrales y de carácter muy grave. La alteración de la frecuencia cardíaca, esta fibrilación auricular, lo que produce es un éxtasis sanguíneo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la sangre se estanca, dando lugar a flujos turbulentos y eso hace que se puedan producir coágulos en la sangre y provocar complicaciones bastante más serias que la propia arritmia. Entonces, ese es el motivo por el que tenemos que anticoagular a nuestros pacientes.
Eso algunas veces al inicio de los tratamientos no se entiende muy bien porque una arritmia indica que tiene que un paciente estar anticoagulado. Bueno, ahora los pacientes que nos estáis escuchando tenéis que saber que ese es el motivo. También, como digo, otra de las patologías frecuentes para anticoagular los pacientes es la enfermedad tromboembólica venosa. Es el proceso caracterizado por la formación de un trombo, un coágulo, como venimos diciendo, en el interior del sistema venoso profundo, que puede crecer o fragmentarse interrumpiendo la circulación normal de la sangre y causando diversas alteraciones. Como sabéis, las trombosis son más peligrosas cuanto más arriba se producen, ¿no? En el caso de las piernas tiene una gravedad, pero si esa trombosis va al pulmón tiene un incremento en la gravedad, y si esos trombos, esos coágulos van al cerebro, el riesgo de provocar ictus pues es muy grave. Con lo cual, lo que se está previniendo que se formen trombos realmente son complicaciones bastante graves en los pacientes. Las principales manifestaciones de la enfermedad tromboembólica son la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Esas son las más importantes, pero también se pueden producir esas trombosis en brazos, en la vena porta, en las ilíacas, en las cavas, obstruyendo esa circulación normal y, como digo, provocando grandes complicaciones. Otra de las enfermedades que van a necesitar anticoagulación son las prótesis valvulares. Las prótesis valvulares son dispositivos artificiales o biológicos implantados quirúrgicamente para reemplazar las válvulas cardíacas, principalmente la aorta y la mitral. Estas prótesis pueden ser mecánicas o metálicas y van a necesitar anticoagulación de por vida y rangos de coagulación más elevado que en las otras dos enfermedades que hemos estado hablando anteriormente. Las bioprótesis suelen requerir anticoagulación a corto plazo, unos 3 a 6 meses, o anticoagulantes orales de acción directa. Vamos a hablar ahora un poco de los tipos de anticoagulantes que hay hoy en día. Como digo, hemos entrado estos últimos años en una situación muy diferente a la que conocíamos, porque conocíamos los tratamientos convencionales con Sintrom, pero han aparecido fármacos nuevos. Entonces, así, para tener claro los tipos de anticoagulante que tenemos, hablamos de que hay anticoagulantes inyectables, que son las heparinas, sobre todo las de bajo peso molecular, que todos conocemos. También tenemos los anticoagulantes convencionales. El más conocido es el Sintrom. Estos anticoagulantes se llaman dicumarínicos, pero no solo está el Sintrom, hay otro anticoagulante más que es menos conocido, pero por supuesto también se utiliza, que se llama el Documar. Los dos son de la misma familia. A estos anticoagulantes también los llamamos antivitamina K por su efecto o su mecanismo de acción. Y por último, los nuevos anticoagulantes o fármacos de acción directa que se implantaron hace unos años en el Sistema Nacional de Salud. Al principio eran 3 cuando se autorizaron por la Agencia Española del Medicamento: el Pradaxa, el Xarelto y el Eliquis, y luego, al cabo de un tiempo, se autorizó también otro fármaco nuevo, el Lixiana. Y como vamos a verlo un poquito más adelante, en estos últimos meses ya se ha autorizado otro fármaco nuevo. Ahora mismo tenemos en el mercado 5 fármacos anticoagulantes de acción directa. Lo que vamos a hacer es ver un poco las diferencias para que también nuestros pacientes conozcan qué diferencias hay entre unos fármacos y otros. Y bueno, pues esto a veces les da opción a ellos poder elegir, en algunos casos, no siempre, el tipo de fármaco que pueden tomar. Como digo, los primeros fármacos, los convencionales, los dicumarínicos, el Sintrom, ese es el primer tipo de fármacos de los que vamos a hablar. Tienen unas características muy conocidas, y es que tienen un estrecho margen terapéutico. Si algún paciente que está escuchándonos, es importante que esa dosis de Sintrom esté muy bien ajustada para que el paciente esté bien anticoagulado. Tienen una variabilidad muy importante, una variabilidad individual dosis-respuesta, que se ve influenciada por distintos factores genéticos, consumo de alimentos, medicación, cambios en la situación clínica del paciente. Entonces, son fármacos que tienen una gran variabilidad, con lo cual van a requerir o requieren controles frecuentes, como ya sabéis, algunos de los que nos estáis escuchando, que seguro que tomáis Sintrom, requieren controles frecuentes que nos van a ayudar a asegurar un rango de coagulación adecuado durante la mayor parte del tiempo. También estos fármacos
tienen la característica de que se prescriben en una única dosis, una dosis individual. Y la característica importante de que para asegurar ese rango de coagulación vamos a tener que hacer ajustes frecuentes de dosis. En el año 2016 se publicó el informe de posicionamiento terapéutico de la Agencia Española del Medicamento, en el que se autorizaba el uso de estos nuevos fármacos de acción directa después de evidenciar en los ensayos clínicos que se hicieron la eficacia de estos fármacos. Como os he dicho antes, primero aparecieron 3 fármacos, el Paradaxa, el Xarelto y el Eliquis. Y luego después, posteriormente, apareció el Lixiana, poco después. Y últimamente ha aparecido un fármaco de nueva generación. Entonces, tenemos por un lado el que estamos llamando Pradaxa como nombre comercial, es un dabigatran con su nombre genérico es el dabigatran, nombre comercial el Pradaxa. Tenemos el Rivaroxaban, que es el Xarelto. Hasta ahora teníamos el Xarelto, pero hasta hace unos meses ya han introducido un nuevo fármaco también de Rivaroxaban, con ese genérico, que se llama Epicar. El siguiente fármaco sería el Apixaban, que es el Eliquis, que veis aquí también en la foto. Y el último fármaco es el Edoxaban, llamado Lixiana, con nombre comercial, ¿vale? Estos son los 4 fármacos de acción directa que están actualmente en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles son las características, a diferencia con los fármacos convencionales como el Sintrón, de estos fármacos? Bueno, pues en este caso, estos fármacos tienen la ventaja de que tienen baja variabilidad. La dosis respuesta no está influenciada por esos factores que se dan en el Sintrón, como los genéticos o el consumo de alimentos y algunos otros. También tienen la característica importantísima de que tienen una vida media muy corta. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que duran menos tiempo en sangre que los otros fármacos convencionales. ¿Qué quiere decir esto a su vez? Que si nosotros suspendemos un fármaco de acción directa, en 24 horas se restablece la coagulación normal. Pero en el caso de los fármacos convencionales necesitamos 3 días para que se restablezca esa coagulación normal. En el caso del Sintrón, en el caso de la warfarina sería un día más. Bueno, pues esto les confiere también una característica muy importante y muy buena a la hora de manejarlos. También tienen interacciones limitadas, ya que teníamos los fármacos convencionales que interactúan con muchísimos medicamentos y bueno, pues la mayoría de los pacientes son pacientes mayores con muchísima medicación, entonces también confiere una gran confianza, que tienen interacciones limitadas. Y luego tienen una peculiaridad, es que no van a ser fármacos que se administren todos en una única dosis. Hay 2 fármacos que se administran en 2 dosis diarias. Esto va a ser diferente a los convencionales. Entonces, por esto no van a requerir ni controles frecuentes. Eso no quiere decir que no vayamos a monitorizarlos, es decir, no vayamos a hacer algún control, porque hay que hacerlos, pero esa monitorización será 1, 2 o 3 veces al año, luego lo comentaré más adelante, y no necesitan ajustes frecuentes de dosis. La dosis generalmente se va a mantener, salvo en alguna excepción que haya algún cambio clínico significativo, ¿vale? ¿Cómo va a ser esa monitorización? ¿Cómo vamos a controlar esos fármacos de acción directa? Esta mañana me preguntaba una paciente y me decía que llevaba un tiempo, 2 años tomando el Lixiana, y ella no sabía si le habían hecho los controles que se deben de hacer para estos fármacos. Entonces, yo le dije, seguro que sí. Entonces, cuando yo me metí en su historia, evidentemente vi su analítica, sus últimas analíticas, y efectivamente ella no recordaba que le hubieran dicho, mira, te hemos hecho el control para ver cómo estás con el tratamiento anticoagulante con Lixiana. No, eso no se dice específicamente, pero en los análisis se les va a pedir, cuando requieran la coagulación, en este caso, la función renal, que es muy importante en este tipo de fármacos, y la función hepática. Eso se va a pedir anualmente, una vez al año mínimo. Digo mínimo porque luego, dependiendo de la situación clínica del paciente, en algunos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen afectado el riñón, que tienen el riñón más delicado, pues hay que ampliar esa monitorización a 2 veces o 3 veces al año, ¿de acuerdo? Entonces,
Eso es lo que se va a monitorizar en estos fármacos, la coagulación, el riñón, porque se eliminan por riñón, lo pueden deteriorar igual que otros fármacos, y la función hepática. La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia nos indica que es importante hacer, y esto sí que quiero que quede muy claro, porque son recomendaciones de las sociedades científicas, en este caso concretamente la de hematología, que realmente hay que hacer un seguimiento de estos pacientes al inicio del tratamiento, que esto es lógico porque les vamos a ver en una consulta antes de prescribirles un fármaco de acción directa. Será visto por el hematólogo o por el médico de atención primaria o por el especialista que corresponda, que puede ser un cardiólogo, un neurólogo, un internista. Pero sí que es importante que se haga un seguimiento al mes y a los 3 meses y posteriormente a los 6 y los 12 meses. Esto recomienda la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Y esto, por si hay algún profesional escuchando la charla, quiero que quede claro que estas son las recomendaciones que debemos de seguir, y sobre todo el personal de enfermería, que somos los que hacemos el seguimiento más continuado de los pacientes anticoagulados, y en este caso debemos de hacerlo también con los fármacos de acción directa. La Sociedad Española de Calidad Asistencial, a la que yo pertenezco, en los primeros años elaboró una guía en la que yo colaboré, una guía de clínica sobre estos fármacos de acción directa. Esta guía está basada en la Sociedad Europea de Arritmias, por eso pongo aquí este diagrama, porque realmente casi está copiado de esta Sociedad Europea de Arritmias, que fue la que sacó la primera guía a nivel europeo para conducirnos en el manejo de estos fármacos cuando se autorizaron. Y en este listado de verificación también está pincelada para los profesionales. Es muy importante que tengamos en cuenta en cada visita no solo las analíticas que hay que hacer, sino que en cada visita de esas que nos recomiendan el seguimiento se revise el cumplimiento terapéutico de estos pacientes. Es fundamental que estos pacientes tengan una buena adherencia al tratamiento, es decir, que lo tomen muy bien, lo tomen todos los días, no haya olvidos, y esto va a ser muy importante. Esto lo podemos revisar los enfermeros en nuestras consultas. También si ha habido algún problema de alguna trombosis o algún evento tromboembólico, problemas de sangrados en estos pacientes, sangrados que como son leves van pasando desapercibidos, algún otro efecto secundario que pudiera haber. Y también debemos de revisar y actualizar la medicación de nuestros pacientes, porque nuestros pacientes ya no se tratan en un solo centro sanitario, a veces se tratan en diferentes centros sanitarios, y es muy importante con los tratamientos en general, cualquier tratamiento anticoagulante, tener actualizada la medicación. Entonces, que quede aquí dicho todo lo que es importante revisar en nuestros pacientes anticoagulados. También este pequeño guiño para los profesionales en esta gráfica de cómo actúan los anticoagulantes. Tenemos por un lado los de acción indirecta, que son los fármacos convencionales, el Sintrón y el Aldocumar. También tenemos las heparinas, y ahora en otra gráfica pondré un poquito más visual cómo afectan a la cascada de la coagulación. Y luego tenemos los fármacos de acción directa, que son los nuevos fármacos que tienen dos mecanismos de acción distintos. Uno tiene un mecanismo de acción sobre la trombina y el resto de fármacos van a tener un mecanismo de acción sobre el factor 10 activado. Para los pacientes que nos están escuchando, lo importante es que os quedéis con que todos son anticoagulantes, pero van a actuar de diferente manera en el proceso de la coagulación, con lo cual esto es lo que a nosotros nos interesa, que sepáis que las heparinas son anticoagulantes, lo que pasa que se inyectan, no son orales, que los fármacos de acción directa también son anticoagulantes, pero actúan de diferente manera a los convencionales. Bueno, yo esto lo explico y se lo explico así a mis pacientes y con esta misma foto. Esa cascada de coagulación, la cascada de la coagulación, se llama así en bioquímica porque realmente es una cascada, una reacción en cascada. Una reacción provoca otra, la siguiente provoca la siguiente, entonces se produce una cascada de reacciones químicas en el proceso de la coagulación. Lo importante es saber para nuestros pacientes que cada fármaco actúa en un punto diferente de esa cascada de la coagulación, ¿vale? Incluso hay fármacos que se pueden combinar y podemos poner el Sintrón junto con heparinas en momentos también muy, muy puntuales. En esta otra gráfica se ve de manera clara cómo van a actuar en el caso de las heparinas. Van a actuar sobre los factores de coagulación
10 y 2. ¿Mm? En el caso de los fármacos de acción directa, que serían estos, el rivaroxaban y el dabigatran, ¿vale? Estos que tenemos aquí, el rivaroxaban, apixaban, edoxaban, y luego el dabigatran, tenemos un fármaco que tiene un mecanismo de actuación diferente al resto, que es el Pradaxa. El Pradaxa actúa sobre el factor 2 activado y el resto van a actuar sobre el factor 10 activado, ¿vale? Y luego tenemos la warfarina, que es un dicumarínico, es como el sintrón, de la familia del sintrón. Lo que pasa es que se utiliza más en países anglosajones, por eso algunas publicaciones viene como warfarina, los estudios, y que van a actuar en distintos puntos de la coagulación. Como veis, actúa hasta en 4 puntos distintos de la coagulación, en el factor 2, en el factor 10, en el 7, en el factor 9, con lo cual, pues aquí es donde vemos también por qué confiere esa mayor inestabilidad a este fármaco. ¿Qué diferencias hay entre unos fármacos y otros? Entre los convencionales, estamos hablando de fármacos orales, entre los fármacos convencionales antivitamina K, los pongo aquí como VK, el Sintrón y el Aldocumar, que son los fármacos antivitamina K. En el caso de las indicaciones, como hemos dicho, estos fármacos se prescriben en la fibrilación auricular no valvular, en las trombosis, en algunas otras enfermedades como problemas de coagulación, miocardiopatía dilatada, y también se prescriben en el caso de las prótesis valvulares, ¿vale? Perdón que se me ha ido. Vale. Esas son las indicaciones de los fármacos anticonvencionales tipo Sintrón. Pero los fármacos de acción directa, como veis, no se van a prescribir en todos los casos en los que se puede poner un fármaco convencional. En el caso de los fármacos de acción directa, sí que se pueden prescribir para la fibrilación auricular no valvular, que es la enfermedad, como os he comentado antes, más frecuente de todas. También se pueden prescribir en la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar, en las trombosis, tanto venosas profundas como pulmonares, pero tienen también la peculiaridad de que estos fármacos se pueden prescribir cuando hay operaciones de cirugía para reemplazar, para poner prótesis de cadera y de rodilla. Esto es bastante poco conocido, pero también se pueden utilizar y están autorizados por la Agencia Española del Medicamento para este tipo de indicación. En el caso del mecanismo de acción, hemos visto que los fármacos convencionales los llamamos antivitamina K porque inhiben la vitamina K, que es la que ayuda a formar los factores de coagulación. Ese es el nombre que se le da por el mecanismo de acción que tienen estos fármacos. En el caso de los ACOT, tienen un mecanismo de acción inhibidor de la trombina, el Pradaxa, y el resto de fármacos, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, son inhibidores del factor 10A. ¿Qué diferencias hay en cuanto al control de laboratorio? Bueno, pues el control de laboratorio, como sabéis, los pacientes anticoagulados con Sintrón tienen controles capilares. Se hacen los controles con sangre capilar ya hace bastantes años, con una fórmula que se llama INR, que deriva de los tiempos de protrombina. Aquí os la pongo para algunos profesionales que estéis interesados también en este tipo de información. Y se utiliza habitualmente, pero también se puede hacer en vena. Cuando nosotros tenemos INRs muy elevados, las máquinas que hacen el control capilar ya no son fiables. Tenemos que comprobar en vena el Sintrón en real, ¿vale? Son fiables en todos los casos, salvo cuando el paciente está muy, muy descompensado por arriba, ¿no? Con INRs muy elevados, como digo. Entonces, tienen esos dos tipos de controles. En el caso de los fármacos de acción directa, el INR no se va a utilizar para medir, para monitorizar estos fármacos. Se utilizan los análisis de coagulación, ¿vale? Va a ser un control venoso. Siempre venoso. No se va a utilizar el INR para estos fármacos. Esto es un dato que incluso en algunos profesionales se desconoce. Entonces es importante conocerlo y también para los pacientes. Tenéis que saber que no necesitamos hacer el INR para hacer el control y, como digo, es un análisis de coagulación el que nos va a dar el control, mirando los tiempos de protrombina. Incluso hay un análisis específico que se llama anti-10A para los fármacos que actúan sobre el factor 10A. También la diferencia con las dosis. Los fármacos convencionales tienen 2 dosis, los fármacos de acción directa pueden tener 1 o 2 dosis y no van a necesitar ajuste de dosis.
¿Qué diferencia hay en interferencias medicamentosas? Bueno, pues los AVK tienen muchas interferencias medicamentosas, el Sintrón tiene múltiples interferencias medicamentosas. En el caso de los ACOT están muy contadas, algunos antimicóticos, ciclosporina, rifampicina, algunos fármacos de este tipo, pero muy pocas. Interferencias con la dieta. Realmente los fármacos de acción directa no tienen nada que ver con la vitamina K, como estamos diciendo, se tienen un mecanismo de acción diferente. Sí que pueden interferir con la dieta los fármacos convencionales como el Sintrón. Aquellos alimentos con alto contenido de vitamina K, si están en un exceso enorme en la dieta, se puede notar en el INR cuando hacemos el control del Sintrón. Pero realmente quiero apostillar aquí que no es recomendable quitar ningún alimento a los pacientes que toman Sintrón. Si se mantiene una dieta equilibrada, como vamos a ver en las recomendaciones, no va a ser necesario restringir alimentos. Y luego tenemos diferencias también en cuanto a los antídotos. En el caso del Sintrón existe el antídoto vitamina K. Si hay algún paciente que nos está escuchando alguna vez la ha tomado, que la utilizamos mucho en INRs muy elevados, cuando la sangre está excesivamente líquida y hay alto riesgo de hemorragia, y se administra vía oral, se llama Conaquion, ¿vale? Este es el antídoto de los fármacos convencionales. Los nuevos fármacos de acción directa, cuando se autorizaron, no tenían ningún antídoto. De hecho, a los pocos años ha salido solo un antídoto para el Pradaxa. El resto de fármacos no tienen antídotos. No quiere decir que no se atajen las hemorragias con otro tipo de fármacos que son muy útiles en el caso de que se den. Con esto no me quiero extender mucho, pero sí que se sepa que tenemos también ya un antídoto para un fármaco. Esto es un resumen de estas diferencias que hemos hablado. Y vamos a hablar un poco de las recomendaciones para la vida diaria, la que damos todos los días a nuestros pacientes anticoagulados, las que tenéis que saber si estáis anticoagulados, sea con Sintrón o sea con nuevos fármacos. Las pastillas de anticoagulantes hay que tomarlas exactamente como se prescriben, o bien una vez al día o 2 veces al día, dependiendo del fármaco que se tome. No se debe de olvidar ninguna dosis, con lo cual es importante que se tome el fármaco, nos habituemos a tomar el fármaco siempre a la misma hora. Es decir, si nosotros creamos el hábito de tomar el fármaco a la misma hora, es mucho más difícil que se nos olvide. De eso se trata, crear hábito, porque es un fármaco que no puede tener olvidos ni descontrol a la hora de tomarlo. Entonces, el hábito es importantísimo y siempre hay un margen de 1 hora, un par de horas antes o después para tomarlo, en caso de que un día nos retrasemos. No pasa nada porque lo tomemos un par de horas antes o después, ¿de acuerdo? Pero el hábito nos va a ayudar a mantener una adherencia importante al tratamiento para que el tratamiento también sea eficaz y en el caso del Sintrón no haya descompensaciones. Si se olvida alguna dosis de cualquier fármaco anticoagulante, debemos de continuar con la dosis que nos toque en la toma siguiente si son 2 o al día siguiente si es Sintrón. No es necesario, por supuesto, cambiar dosis, no se debe de hacer. Simplemente al día siguiente, si es Sintrón, continuamos con lo que tenemos puesto. Si es un ACOT, la dosis siguiente que toque. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, importante no olvidar. Si se olvida, no asustarse. Continuamos tomando las dosis y otra vez vamos a continuar bien anticoagulados. Importante también, con el tratamiento con Sintrón no se debe de restringir ningún tipo de alimento. Estos últimos años hemos hecho una gran campaña de trabajo para eliminar ese tipo de restricciones que se hacían hace años. La evidencia científica y la evidencia clínica, los que llevamos más de 25 años trabajando con pacientes anticoagulados, nos dicen que no es necesario que dejen de tomar alimentos ricos en vitamina K los pacientes con Sintrón, porque si mantienen una dieta equilibrada no va a haber ningún tipo de problema. El tratamiento se adapta a la dieta del paciente. Pero repito, tiene que haber una dieta equilibrada. Si encontramos puntualmente que algún paciente tiene un exceso de vitamina K, pues porque se restringe otro tipo de alimentos o porque llega a lo mejor la época de verano y solo toma alimentos ricos en vitamina K, pues podemos
en interferir y mejorar esa dieta para evitar que haya interferencias con el síndrome, pero no restringir de manera habitual ese tipo de alimentos. No es necesario si se come de todo, como dicen todas las recomendaciones médicas, no es necesario. Recomendamos, como digo, dieta equilibrada. Sí que va a afectar al síndrome también los cambios bruscos en la alimentación, pues cuando un paciente deja de comer, pierde el apetito o de repente es al contrario, mejora y empieza a comer mejor de lo que comía porque mejora su estado clínico, o cuando hay un cambio porque nos prescribe el especialista una dieta nueva, un nefrólogo, un endocrino, pues en esos casos lo único que hacemos es adaptar. Se va a respetar las dietas de los especialistas, las vamos a respetar, pero vamos a adaptar el tratamiento anticoagulante a esa nueva situación. Lo que sí que es importante y que tienen que tener muy en cuenta nuestros pacientes anticoagulados es que no se puede tomar alcohol con los tratamientos anticoagulantes porque potencia seriamente el efecto anticoagulante. Es decir, la sangre se pone muy líquida con alto riesgo de hemorragia para que nos entendamos todos, ¿vale? Y esto es muy evidente cuando hacemos los controles, podemos encontrarnos INRs muy elevados con alto riesgo de hemorragia. Entonces, es muy peligroso tomar alcohol con cualquiera de los anticoagulantes. También les recomendamos a nuestros pacientes, como digo, estas diapositivas, yo se las pongo a los pacientes en mi consulta. ¿Por qué? Pues porque todas estas recomendaciones son importantes, es importante conocerlas, sobre todo cuando empieza el tratamiento, porque ya quedan grabadas para siempre en la memoria de nuestros pacientes y al final ellos van a manejarse muy bien y saber cómo manejarse con el tratamiento. Hay que evitar cortes, heridas, como es lógico, evitar rasurado suave, utilizar cepillo de cerda suave y hay que evitar inyecciones intramusculares. No es el tratamiento de elección. Si hubiera que ponerlas, como en el caso de las vacunas, generalmente se ponen con los pacientes con síndrome cuando están bien controlados y en deltoides, en el brazo, ¿vale? Como sabemos todos, pues avisar de que estáis anticoagulados siempre que tengáis que poneros una vacuna. Si hay una indicación de tratamiento intramuscular, se puede poner también avisando a nuestros médicos o enfermeras de que nos lo van a poner y no hay otra alternativa que sea en pastilla. ¿Qué recomendaciones les damos para la vida diaria en cuanto a curar heridas, a curar hematomas? Esto es importante. Los pacientes que están anticoagulados tienen que saber que sangran o tardan más en dejar de sangrar que una persona que no toma anticoagulantes. Con lo cual, es importante comprimir las heridas entre 10 y 15 minutos, siempre presión constante durante 10-15 minutos para evitar que las heridas estén sangrando permanentemente, ¿vale? Es importante que los pacientes aprieten muy bien siempre que hagan un análisis de sangre, mínimo 10 minutos de reloj, siempre mínimo 10 minutos de reloj para evitar grandes hematomas. Si esas hemorragias persisten o la herida es profunda, hay que acudir a un centro sanitario. Creo que me voy a ir de tiempo, entonces voy un poquito más deprisa para que me dé tiempo a terminar la exposición. Tenemos el tiempo también controlado y no quiero extenderme. Siempre que acudamos a un centro sanitario nuevo, hay que avisar de que estamos anticoagulados y conocer el nombre del anticoagulante, que con los fármacos de acción directa estamos viendo que los pacientes no conocen el nombre. Si el nombre es difícil de aprender, pueden llevar siempre en la cartera o en el bolso el nombre del fármaco porque es muy importante también avisarlo en casos de urgencia. Y llevar nuestras hojas de tratamiento cuando viajamos, nuestros informes clínicos. También es importante conocer que puede haber complicaciones. Entonces, si hay que acudir a urgencias, si presentamos una hemorragia que vemos que no se corta, por ejemplo, por la nariz, si vemos que encontramos sangre en orina o sangre en las heces, si presentamos de repente hematomas que vemos por el cuerpo sin haber tenido ningún traumatismo, en estos casos hay que ir a urgencias. Yo siempre recomiendo atención primaria, el médico de cabecera, el que esté de urgencias en el centro de salud, porque lo primero, con síndrome van a hacer el INR lo primero. Se va a ver cómo está ese control de síndrome y ya se va a valorar ese sangrado y en algunos casos ya también se puede actuar en algunos sangrados como las epístasis, los sangrados por la nariz. En el caso de las hemorragias conjuntivales, las de los ojos suelen ser de carácter leve. A mí me gusta ponérsela también a los pacientes porque a veces se asustan mucho cuando las tienen. Lógicamente hay que vigilarlas, pero se suelen reabsorber sin problemas.
También es importante en el tratamiento anticoagulante que los pacientes con fármacos anticoagulantes no se automediquen. Esto vale para cualquier paciente aunque no esté anticoagulado. La automedicación realmente está totalmente desaconsejada porque creamos unas interferencias entre medicamentos peligrosas en algunos casos y a veces se toman medicamentos que no tienen sentido tomar por la clínica del paciente. Entonces, importante, que recete siempre los médicos. Ellos son los que tienen que valorar la necesidad de unos fármacos u otros. Hay que avisar de los cambios habituales de medicación cuando estamos con tratamientos anticoagulantes a nuestra enfermera, cuando nos atiende en la consulta, a nuestros médicos. El analgésico de elección para dolores, resfriados leves, siempre va a ser el paracetamol. Este es el de elección, no el ibuprofeno ni los antiinflamatorios, porque realmente también hay que prescribirlos con precaución, deben de ser prescritos por el médico. El paracetamol se puede utilizar en casa sin problema por los pacientes anticoagulados. Y hay que considerar los preparados de herbolario y homeopáticos como medicamentos, porque tienen efectos exactamente igual que los medicamentos. Entonces, antes de tomar un preparado de este tipo, siempre hay que consultarlo con el médico para ver la composición de este tipo de preparados. También es muy importante que avisen cuando tengamos de manera inminente o programada alguna cirugía o alguna prueba que puede sangrar. Entonces, esto hay que avisarlo al médico al menos 10 días de antelación a la cirugía o a la prueba que esté programada. ¿Qué pruebas son las más habituales? Bueno, pues las pruebas endoscópicas, biopsias, técnicas de unidad del dolor, etc. Entonces, este tipo de pruebas requieren una preparación en el paciente anticoagulado. No se pueden hacer a veces sin suspender el fármaco, etc. Hay que hacer una preparación concienzuda. Entonces, hay que avisar. Como digo, muchos pacientes se tratan en diferentes centros sanitarios, públicos o privados, y hay que tener al corriente a los médicos para que hagan la preparación para estas pruebas y no se tenga que suspender porque el paciente no llegue preparado. También es importante cuando vayan al dentista que sepan que, lógicamente, si hay que hacer algo que no sangra, no va a haber problema, pero que también se pueden hacer cirugías que van a sangrar o extracciones, exodoncias que sangran, y en estos casos también hay que tomar precaución cuando se está anticoagulado. Hay que avisar al dentista de que está anticoagulado y avisar al médico de cabecera o al médico especialista donde esté en la consulta, a la enfermera que lleva la consulta, del procedimiento dental que se vayan a hacer. Entonces, importante, con dicumarínicos, con el sintrón, no es necesario suspender el sintrón, pero requiere control previo. No se puede hacer sin haber hecho un INR previo, y además se suele añadir una pauta de anchafibrín, que son unas ampollas para el dentista, para que no sangre, para que nos las ponga cuando no sangra, o hacer enjuagues en casa. En el caso de los fármacos de acción directa, estos no requieren control y en la mayoría de los casos tampoco se suspende. En algún caso se puede suspender si es de 2 dosis, la dosis anterior, la de la noche antes, pero en general no se suele suspender para procedimientos dentales, y también se utiliza esta pauta de anchafibrín, como digo. También recordaros que ya los dentistas están al tanto de esa prevención por infección en este tipo de procedimientos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen prótesis valvulares. Ellos van a poner antibióticos para prevenir infecciones. Normalmente ya se encargan directamente allá donde vamos a hacernos el procedimiento dental o en la prueba que se tenga que hacer el paciente, ¿vale? Pero esa prescripción antibiótica, sobre todo en pacientes con válvulas cardíacas. Hay posibilidad, en el caso de los pacientes que toman Sintrón o Aldocumar, los dicumarínicos, los que son antivitamina K, los que requieren controles frecuentes, hay posibilidad también de autocontrol, de que el paciente se haga control en casa. Esto no está tan extendido como quisiéramos, no ha llegado a extenderse tanto como en el caso de los controles de diabetes, pero sí que hay muchos centros sanitarios que tienen programas de autocontrol. El autocontrol realmente son controles en el domicilio sin tener que ir a hacérselos a la consulta de enfermería, permitiendo un grado de autonomía importante en estos pacientes con síndrome. El entrenador o formador del paciente tiene que conseguir que éste tenga un conocimiento importante
tanto teórico como práctico, ¿eh? Entonces, no todo el mundo a veces puede realizar el autocontrol. Primero, hay que tener capacidad física y mental o tener un cuidador responsable de ese autocontrol, haber recibido una formación que se da en los servicios de hematología o por los médicos de atención primaria, pero tiene que ser, y por las enfermeras que llevan la anticoagulación, pero tiene que ser una formación ya completa y específica, como digo, teórica y práctica. Y además también tiene que haber un compromiso del paciente para incorporar esos datos a los sistemas de información. Entonces, el objetivo del entrenamiento de estos pacientes es proporcionar conocimiento y experiencia práctica, las dos cosas. Utilizar un coagulómetro para monitorizar el estado de la coagulación. Hacer la interpretación. Tienen que saber cómo interpretar ese valor que le va a dar y cómo hacer el ajuste de dosis. Aquí os pongo las fotos de unas tarjetas que se utilizan para formar a los pacientes para el ajuste de dosis. Reaccionar también apropiadamente ante los problemas que hemos comentado, cómo reaccionar ante INRs muy elevados o muy bajos y las complicaciones relacionadas que puede haber con esos INRs alterados. Y también el seguimiento del paciente por el médico y o consultas telefónicas, ¿vale? Entonces, el paciente, además de hacerse el autocontrol, es imprescindible que tenga un seguimiento por el médico cuando el médico lo programe, programado por el médico cuando crea conveniente. Bueno, y hasta aquí la charla que quería daros para ayudar a mejorar vuestros conocimientos. Esta es la bibliografía que he utilizado, básicamente guías sobre anticoagulación de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, de la Sociedad Española de Hematología, los prospectos de los fármacos son muy importantes porque viene a gran cantidad de información. Y bueno, pues daros las gracias a los que estáis escuchando, pacientes y profesionales, y esperar que os sea de mucha utilidad en vuestro tratamiento diario y a los profesionales en vuestro trabajo diario, ya que realmente de lo que se trata es de que intentar extrapolar esa educación para la salud a los pacientes con los que trabajáis diariamente. Y hasta aquí todo. Muchísimas gracias. No sé si me he alargado mucho, Ana. No, no, Marisol, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, de hecho no te hemos dicho nada porque creo que hemos estado todos muy pendientes de lo que has contado, que además nos ha parecido súper interesante. Yo, de hecho, me he tomado algunas notas porque como profesional me viene fenomenal y además así para alguna pregunta que quede en el tintero si no hacen en el foro alguna pregunta. No sé si, Manuel, ¿tienes alguna pregunta o... Y yo quisiera formular una pregunta a Marisol, que tiene amplios conocimientos en lo que hoy nos ha enseñado a través de este webinar. Y quería preguntarte si pueden interferir las emociones o el elemento emocional en el tratamiento de los anticoagulantes, tanto en los antivitamina K como en los ACOS. Pues realmente los más susceptibles son los fármacos convencionales, el Sintrón. Los fármacos nuevos de acción directa no tienen, no les afecta ese tipo de incidencias, ¿no? Son mucho más estables. Pero en el caso del Sintrón sí que la cuestión emocional afecta y mucho. Nosotros vemos muchas veces en las consultas pacientes pues que ha fallecido un familiar directo y cómo se presentan con INRs totalmente descompensados solo por ese proceso que están pasando emocional. Esto es muy frecuente y da la idea de hasta qué punto se puede ver afectado un tratamiento anticoagulante tan variable como el tratamiento anticoagulante con Sintrom. O sea que Muchas sí que gracias, es Marisol. así. Sí Muchas que gracias. afecta. Tengo otra pregunta que me gustaría formularte. ¿Cuándo hay que hacer una preparación o cuando vas a ir a una cirugía y a quién se lo debo se lo digo? Pues mira, Manuel, como no me he extendido en esta parte, importante, avisar mínimo 10 días de antelación. ¿A quién tenemos que avisar? Bueno, pues si nosotros nos van a hacer en un hospital una endoscopia, por ejemplo, nosotros ya directamente podemos avisar a nuestro médico de atención primaria, porque igual nuestro médico de atención primaria o bien nos hace él esa preparación cuando nos llega la cita de la endoscopia, que siempre llega con mucho tiempo, son programadas,
El médico de cabecera puede hacer esa preparación, nos va a dar una pauta de sintrón o un informe con lo que hay que hacer con el ACO para hacer la endoscopia. En esa pauta o en ese informe nos va a venir los días que hay que dejar el anticoagulante y cuándo hay que volver a tomarlo. ¿De acuerdo? Entonces, directamente lo puede hacer el médico de atención primaria, pero hay procedimientos, a lo mejor más complejos, que los derivan al hospital y ya el médico de atención primaria se encarga de pedir una cita para esa preparación para el paciente. Entonces, suele ser de manera rápida, porque estas cosas como van rápida, la prueba está programada, las citas se dan en muy poquito tiempo y ya se deja preparada la prueba. Es lo que hago yo en la mayor parte del tiempo en la consulta en la que trabajo. Tiene una parte de preparaciones previas a cirugía y previas a pruebas invasivas, ¿no? Además de una parte de educación para la salud en los pacientes que inician tratamiento anticoagulante. Entonces, avisar siempre al primero médico de atención primaria, que es el que nos va a organizar, incluso hacer la preparación para estas pruebas o para estas cirugías. Muchas Ya, gracias. Si son María. cirugías complejas, que las hay, ya directamente derivan a hematología, a la consulta especializada. Hay cirugías que sangran mucho, ¿no? Cirugías urológicas, traumatológicas. Hay pacientes muy complejos que la mayoría los llevamos en el hospital y bueno, pues hay pacientes que tienen mayor complejidad. Dentro de los pacientes que tratamos, unos tienen más complejidad que otros y directamente se pueden derivar a hematología y es el especialista el que les prepara. Muchísimas gracias por esta aclaración tan importante que creo que es fundamental para que todos los pacientes que estamos con tratamientos de anticoagulantes como la antivitamina K, pues podamos ser muy conscientes de que cualquier situación que tengamos que acometer por una intervención o cualquier otra, lo pongamos en valor y lo comuniquemos perfectamente a nuestros profesionales y clínicos que nos van a atender. Muchas gracias, Marisol. Nada. Bueno, estas son Yo las por, preguntas que nos suelen hacer también los pacientes y los pacientes que nos estén escuchando y que nos quieran escuchar luego en diferido y se quieran poner esta charla en casa, pues este tipo de cosas que algunas veces no se conocen del todo, incluso hay dudas sobre algunas cosas, pues bueno, todo viene muy bien para ayudar a nuestros pacientes a llevar muy bien el tratamiento, que no les pille el toro porque no han previsto una preparación, se quieren ir a un centro privado, se tienen que hacer una prueba que se la hacen más rápido, que no les pille el toro, que lo hagan todo correcto o vayan al dentista, cualquier otro procedimiento que les sea de utilidad, conocer este tipo de cosas. Oye, se me ocurre una pregunta así a voz de pronto. ¿A quién le puedo solicitar y a dónde puedo solicitar si yo quiero hacer el autocontrol? Es una... Bueno, muy bien, pues es que efectivamente hay pacientes que se ven a veces un poco perdidos porque oyen hablar del autocontrol y no saben muy bien. Lo primero, informarnos con el profesional que trabaja con nosotros, que nos hace los controles, que nos hace los seguimientos, las enfermeras, los enfermeros, los médicos de atención primaria. Ellos nos van a informar si hay posibilidad de hacer autocontrol. Si lo va a realizar en una atención primaria, se va a realizar el entrenamiento también. Eso se va a hacer de manera programada, se va a hablar con el paciente, se va a valorar al paciente. Una vez que se decida el autocontrol, se le va a adiestrar, y va a haber un periodo de adiestramiento y luego se programarán las sesiones con el médico. Habrá que hacer unos registros, como he dicho antes, hay que comprometerse. El paciente tiene que ser un paciente, como llamamos, cumplidor y comprometido y tiene que registrar todos los datos que luego en los seguimientos les van a ver el médico o la enfermera, ¿de acuerdo? Entonces, después de ese entrenamiento vendrán los seguimientos. Y luego, pues también quiero poner en valor la ayuda de las asociaciones como la de enfermeras de cardiología, la nuestra, para apoyar a los pacientes cuando necesiten ayuda para conseguir las maquinitas para hacer los controles. Entonces, en algunos casos somos apoyo para estos pacientes, no solo para adquirir a veces el material, sino también a nivel de conocimiento. Si requieren algún conocimiento extra o algún asesoramiento, lo pueden encontrar también en nuestras asociaciones de enfermeras de cardiología o en la asociación también nuestra. Entonces, las asociaciones también son un gran apoyo cuando los pacientes se ven perdidos. A mí me preguntan muchas veces y yo les doy el teléfono de la asociación cuando tienen dudas y quieren pues, conseguir
llegar a hacer un autocontrol. Entonces es bueno, lo primero, que se informen con los profesionales que les tratan todos los días y ellos les van a indicar cómo se puede llegar a hacer el autocontrol. Muchas gracias Nada. Yo por sí tu que respuesta. quería, bueno, primero de comunicarte que hay mucha gente en el foro que está dando la enhorabuena, que les ha parecido una charla muy práctica. Sí que hay alguna pregunta Sí. sobre el tema de analgésicos. En concreto, has comentado el tema del paracetamol como analgésico de elección. Has comentado cómo los antiinflamatorios deben evitarse, que sí puede haber otras posibles opciones, como el Norotil para los Ujú. pacientes anticoagulados. Sí, lo estoy viendo en el chat. Efectivamente, los pacientes anticoagulados pueden tomar otros analgésicos, además del paracetamol. De lo que se trata es de que no se automediquen con analgésicos por su cuenta, ¿eh? Entonces, que la analgesia esté pautada por los médicos. Con lo cual, el analgésico de elección para cosas leves siempre va a estar ahí el paracetamol, que no hace falta ir al médico por un catarro leve, pues cuando uno empieza a resfriarse, cuando empieza con dolores. Pero cuando ya esos dolores aumentan, cuando los resfriados se complican, es importante que sean los médicos los que prescriban, porque muchas veces bueno, pues evidentemente todos los fármacos analgésicos tienen sus efectos secundarios y dependiendo del paciente se puede prescribir un tipo de fármaco u otro y debe de ser el médico el que lo paute. Cuando ya el paciente tiene pautada una analgesia con nolotil, perfecto, si ya vienen nuestras consultas con esa analgesia pautada, por supuesto que la va a seguir manteniendo y la puede tomar. Pero realmente, si tenemos un paciente que no tiene una pauta analgésica, es conveniente que sea pautada por el médico, ¿vale? Analgésicos, sobre todo, ya más potentes cuando subimos de nolotil para arriba, ¿vale? Porque se dan muchos casos de tomar antiinflamatorios muy potentes, automedicándose con antiinflamatorios muy potentes y analgésicos muy potentes, esto lo vemos a diario, ¿eh? Y hay que evitar esto, ¿eh? La automedicación soy una en contra, vamos, es que peleando siempre con esto de la automedicación, pero para todo el mundo, ¿eh? Porque al final de lo que se trata es tomar lo adecuado y que realmente tenga efecto, porque se consiga algo con esa medicación y no que se toman a veces medicaciones los pacientes por su cuenta que no tienen el efecto deseado, no consiguen quitar el dolor o no consiguen quitar la infección y encima les descompensa el tratamiento, sobre todo con Sintrón, que se descompensa con mucha facilidad. Mira, Leonardo nos pone una pregunta que esta sí que es una pregunta gorda, ¿eh? Un tema Sí. interesante. ¿Cómo actuar con los anticoagulantes si se pautan antiagregantes? Estamos hablando de dos líneas de actuación Ujú, para dos intervenciones distintas, ¿eh? ujú. Bueno, pues Leonardo, hay muchos pacientes que tienen que tomar por prescripción cardiológica antiagregantes y anticoagulantes. Estos pacientes realmente son los pacientes que llamamos más complejos, ¿no? Manejar esto es complicado, pero los dos tienen su línea. Lógicamente, un paciente, además de anticoagulados, si también está antiagregado, tiene un aumento del riesgo de hemorragia y es un paciente mucho más complejo. Se le van a hacer unos seguimientos mucho más importantes, más habituales que a un paciente que solo toma anticoagulantes. Pero esa pauta de antiagregación es imprescindible en muchos pacientes cardiovasculares, combinada con la anticoagulación. Lógicamente, más complicada de manejar, pero que la están manejando los especialistas todos los días y afortunadamente se lleva muy bien y siempre controlando las posibles complicaciones, como digo, con seguimientos muy estrictos, mucho más estrictos que si no tuvieran antiagregantes. Pero bueno, cuando un cardiólogo prescribe antiagregante y anticoagulante es porque el paciente lo necesita. Sí que es verdad que hay casos en los que al inicio del tratamiento anticoagulante se mantiene al principio la antiagregación y en algunos casos se suspende, pero hay pacientes que requieren las dos cosas, sí o sí. Efectivamente. Yo sí que también quería incidir sobre un tema que has hablado, que es la alimentación, ¿vale? Siguen las líneas y siguen los pacientes llegando por ejemplo, a nuestra consulta. Yo Mm. trabajo en rehabilitación cardíaca y siguen pacientes llegando con Sintrón, con la norma de no tomes alimentos con vitamina K, no tomes
hoja verde grande, tomate y demás. Ujú, Entonces, claro, en un paciente, imagínate, renal con sus restricciones o un cardiópata con sus restricciones, que además que le estás diciendo que coma verduras y resulta que por otro lado dice no puedo verduras. Entonces hay ujú, una contraposición y yo creo que hay que desmitificar ujú. lo que contabas antes de la alimentación para que a todos nos quede muy claro. Sí, bueno, pues mira, yo cuando salieron los fármacos de acción directa, trabajando con la Sociedad Española de Calidad Asistencial, se elaboró una guía llamada ¿Qué no hacer en fibrilación auricular?, que es la patología más frecuente en la que se toma el Sintrón. Como hemos dicho antes, hasta más de la mitad de los pacientes tienen la fibrilación auricular y toman Sintrón. Y en esta guía clínica de cosas que no se deben hacer, ¿por qué? Porque llega un momento en que los años pasan. Hay estudios científicos cada vez mejores, hay cosas que se van comprobando que no son eficaces, o si no son eficaces, además incordian al paciente y no tienen efectividad clínica. Entonces, se elaboró esta guía y una de las cosas que se recomendaba no hacer por evidencia científica y evidencia clínica, como digo, porque también es muy importante, los que trabajan tantos años con pacientes anticoagulados saben que hay muy pocas momentos en los que necesitamos intervenir por cuestión de la dieta. Pongo un ejemplo. Nos encontramos un paciente, por ejemplo, vegano. En estos casos tenemos que intentar buscar que el paciente meta la menor cantidad de alimentos con vitamina K en esa dieta. Hay que intentarlo y hay que entrar a valorar esa dieta. O nos encontramos un caso de un paciente que no podemos anticoagular por mucho que le subimos la dosis y estamos viendo que ha incrementado, pues imaginaros una persona que se ve, porque esto lo encontramos, que se está bebiendo todos los días en verano 1 litro de gazpacho y aparte luego come mucha verdura, eso no es recomendable. O sea, si nosotros lo detectamos, vamos a hacer hincapié en que hagan una dieta equilibrada, no lo vamos a prohibir porque lo pueden tomar y vamos a seguir valorando esos ajustes de dosis hasta que veamos que efectivamente el paciente normaliza dieta, ¿vale? Pero realmente restringirlo no es necesario. Nosotros al final, al cabo de los meses, trabajamos con miles de pacientes y vemos que es muy rara la ocasión en la que detectamos un caso en el que el paciente realmente tiene un exceso de vitamina K y hay que intervenir. Entonces, en ese caso sí que intervenimos. Pero como digo, casos muy puntuales, entre cientos y miles de pacientes, con lo cual la evidencia clínica ya nos está diciendo que no hace falta. Y encima le añadimos que es un paciente, como dices tú, que ya tiene otra dieta, que le han quitado los nefrólogos los líquidos, que le ha quitado el cardiólogo la sal y la grasa, le quitamos la verdura, ¿qué comemos? Entonces nuestros pacientes se agobian con estas cosas. De hecho, lo comentábamos el otro día, es la pregunta más frecuente entre pacientes y profesionales, no solo los pacientes, porque se siguen administrando, dando dietas en muchos centros para restringir alimentos. Y yo, bueno, como formadora estos últimos años, y entiendo que por la experiencia que tengo y ya también con esta guía que luego se publicó en una revista científica, en la revista Clínica Española, se fue publicada esta guía con un montón de, por supuesto, de colaboradores, todos sanitarios, expertos. Pues bueno, yo creo que todas estas cosas tienen que obligar a sentar un poquito de sentencia sobre cosas que tenemos que dejar de hacer porque con el tiempo vemos que no tienen realmente eficacia, ¿no?, con nuestros pacientes. No, desde luego. O sea, yo a mí es algo que en el volumen de pacientes que nosotros manejamos y que muchos están anticoagulados, porque muchos de ellos tienen fibrilación auricular o tienen alguna prótesis, sobre todo las prótesis mecánicas, que son los que te vienen con Sintron, ya, o sea, la máxima complicación es ¿qué como? ¿Qué como? Porque si tú me quitas el cerdo, Ujú, el otro me quita la hoja verde, el ujú. tomate y me quitan los líquidos, pues ahora dime tú. ¿M? Sí, Y entonces el concepto de equilibrado, ¿eh? Yo creo que es el que debemos transmitir todos los sí. profesionales. Porque aparte, yo creo que al final es lo más sano, ¿no? Que los pacientes tengan una alimentación equilibrada. Al final, eso va a repercutir en su salud. Y iba a decirte otra cosa, pero se me ha ido el santo al cielo. Bueno, si me acuerdo, te la comento. Equilibrado quiere decir que al final repercute
en su salud. Esto, de luego, es fundamental. Y sí, que cuando la dieta es equilibrada, además es que se nota. La gente que tiene mucho descontrol en las comidas, esto a veces lo vemos en gente joven, es más difícil de anticoagular con Sintrón. ¿Por qué? Porque cuando trabajan tienen horarios complicados, un día como, otro no como, un día como a la 1, otro día como a las 6, otro día no he comido en todo el día. Eso descompensa un montón. Nosotros lo que tenemos que intentar crear, igual que creamos el hábito en la toma de la medicación, de que procuren todos los días a la misma hora para que no se olvide, también hay que intentar que ellos creen unos hábitos respecto a la alimentación que les van a ser al final de gran utilidad porque van a estar mucho más controlados y los controles se van a alargar en el tiempo. En vez de verlos cada 15 días, vamos a verlos a lo mejor cada mes si están bien controlados. O sea que al final les repercute en salud y en estabilidad de tratamiento anticoagulante, en las dos cosas. Mm. Manuel. Bueno, oye, una pregunta que nos hacen y nos formulan muchos pacientes cuando llegan aquí a la asociación, y es decir, nos preguntan, ¿qué es mejor? ¿Qué es preferible? ¿Estar muy anticoagulado? O sea, ¿es menos malo estar muy anticoagulado o estar poco anticoagulado? ¿Qué Bueno, es lo que más riesgo tiene? los pacientes, cada paciente tiene un rango de coagulación. Los pacientes que tienen fibrilación auricular y trombosis, que son la mayoría de los pacientes, van a tener un rango de INR entre 2 y 3. Para que nos entendamos, un INR normal es de 1, de una persona que no toma Sintrón. Aquellos pacientes que tengan fibrilación auricular o trombosis, tienen que mantener un rango de coagulación con un INR entre 2 y 3. No hay que estar muy anticoagulado ni poco anticoagulado. Hay que mantenerse en el rango el mayor tiempo posible. Eso es lo ideal. Entonces, de lo que se trata es de que el paciente se mantenga siempre en ese rango de coagulación, con los ajustes de dosis que necesite, pero el mayor tiempo posible en el rango, porque mientras esté dentro del rango, no va a haber riesgo para el paciente, ni trombótico ni de hemorragia. Entonces, ni porque tenga la sangre demasiado espesa, para que nos entiendan los pacientes, ni porque la tengan demasiado líquida. En el caso de las prótesis valvulares, esos pacientes tienen que tener el rango más elevado. El rango habitual es entre 2,5 y 3,5. Esto dice mucho de que no todos los pacientes que toman Sintrón son iguales, ni porque tengan la misma enfermedad, ni porque tengan el mismo rango de coagulación. De lo que se trata, mantenerse siempre en rango o lo más cerca posible del rango, que es lo que yo les digo a los pacientes, porque muchas veces me dicen, no, señorita, es que yo estoy siempre con estos miligramos. Eso en el paciente de Sintrón no es una verdad. La dosis es la buena, siempre la que permite estar dentro del rango. ¿Que hay que subirla? No pasa nada, siempre y cuando mantengamos al paciente fuera de riesgo. ¿Vale? Entonces no hay una dosis para siempre. Eso les preocupa a veces mucho a ellos. Entonces hay que explicárselo de esa manera, que hay que ajustar cuando se necesite, al alza o a la baja, nada más. Fíjate, fíjate que con esto ya remato y te pregunto, efectivamente, cómo afectan procesos inflamatorios, diarreas, infecciosos, fíjate, el aumento o la pérdida ponderal, cómo afecta en los controles de INR. Realmente los cambios en la situación clínica de los pacientes afectan muchísimo, pero hay veces que o sea, encontramos casos en la misma persona que un resfriado unas veces no le afecta y otras veces le afecta muchísimo. O sea, es una cosa que no la podemos prácticamente controlar. Realmente hay fármacos y procesos que son graves que van a afectar mucho, eso seguro. Un cambio serio en la situación clínica va a afectar al síndrome sí o sí. Eso sí es así. Y luego los cambios de medicación a veces no afectan como la medicación como tal, sino el proceso clínico. O sea, no porque a un paciente le pongas, porque ha estado resfriado, le pongas un antibiótico, le pongas unos aerosoles, le afecta por la medicación. No, no, le afecta porque realmente está muy fastidiado y eso le descompensa un montón. Realmente va a depender del metabolismo propio en ese momento del paciente. Entonces, eso es muy difícil de controlar y a veces, como digo, dentro del mismo paciente un proceso unas veces le afecta y otras veces no le afecta. Y eso es algo que nosotros eso no lo vamos a poder saber. Pero en general, los cambios en la situación clínica van a afectar o al alza a veces o a la baja, ¿vale? En unos casos
más al alza, en otros más a la baja. Pero es que hay infinidad de cambios en estos pacientes, porque bueno, pues normalmente los pacientes mayores pues tienen muchas cositas. Cuando no están con una gripe, pues bueno, están que andan malitos de los dolores, que tienen una cadera mal, y hay pacientes muy complicados. Entonces esto es muy habitual. De lo que se trata es volver a lo mismo, a mantenerles el mayor tiempo posible en rango de coagulación, bien, bien anticoagulados. De eso se trata. Hay veces que hay que hacerle los controles muy frecuentes porque están muy mal y hay veces que se mantienen fenomenal, pues controles de cada 2 meses. Yo tengo pacientes cada 2 meses de los complicados, ¿eh? Que son más difícil y se hacen los controles cada 2 meses porque tienen temporadas muy buenas que se mantienen muy bien en rango. O sea que, bueno, pues esto a cada paciente le afecta de una manera muy individual las cosas. Incluso al mismo paciente, ese mismo proceso en diferentes momentos le puede afectar de una manera o de otra. Sí, al final Sí, sigue, sí, sigue ocurriendo la individualización de cada proceso y sí, de sí, cada sí, persona. Eso es así. totalmente. ¿Mm? Sí, No porque sé muchas si- veces vienen ellos, uy, pues es que he estado de malo y he estado fatal, pues se me va a poner esto fatal y luego no, tienen el INR muy bien y no les ha afectado. Y otras veces al revés, te encuentras un INR y empiezas a preguntar qué ha pasado y a lo mejor es algo que no ha tenido mucha importancia, pero le ha afectado bastante en el control. Pero bueno, forma parte del tratamiento anticoagulante, el trabajo diario de los que sí. trabajamos con ellos. Bueno, yo la verdad que quiero agradecerte muchísimo la exposición que nos ha hecho. No sé si Manuel tiene alguna duda más, Pues yo algo que tengo añadir. una pregunta que es un poco, eh, vienen los pacientes que vienen nos la formulan aquí a la asociación, vienen como, pues como cuando íbamos nosotros, éramos jóvenes, oye, por lo menos era joven, iba a por un preservativo a la farmacia. Es decir, ¿qué pasa a los pacientes que están anticoagulados? ¿Les altera la relación de pareja de una forma que pueden, digamos, cambiar o modificar el comportamiento de la pareja? ¿O esto es un mito? ¿O es realidad? Mm, ¿O porque sí que... Realmente, Manuel, lo que al paciente le afecta es el cambio en la situación clínica. Cuando un paciente, de repente, que no ha tenido que pasar por hospitales, está relativamente sano, debuta con una arritmia, por ejemplo, relativamente joven, esto afecta muchísimo. No el tratamiento anticoagulante. El tratamiento anticoagulante no tiene efectos realmente sobre las relaciones sexuales, para nada. Simplemente lo que pone es la sangre más líquida, para que todos nos entendamos. Realmente lo que puede afectar es el tener de base una enfermedad psicológicamente a los pacientes. Y esto les afecta, nos llegan muy afectados. Sobre todo, como digo, pacientes de mediana edad que debutan con arritmias, que es la más frecuente, con una trombosis y se ven inmersos en un tratamiento que requiere controles frecuentes. Afortunadamente, ahora tenemos este tipo de fármacos en estas patologías nuevos que ya no requieren controles. Esto les da a estos pacientes una calidad de vida, o sea, mejora de manera sustancial la afectación psicológica de estos pacientes, porque realmente el tratamiento con Sintrón tiene mala fama. Realmente, a nivel de calidad del paciente, es muy pesado tener que ir constantemente dependiendo de los controles y tiene una afectación psicológica importante. Entonces, muchas veces es más la situación clínica de base de estos pacientes que tienen procesos realmente serios en algunos casos. Y sí que cuando nosotros damos educación para la salud, les damos esa tranquilidad, cuando les enseñamos cómo es el tratamiento, que realmente es fácil de llevar, si no queda más remedio que tomar Sintrón, hay que hacerlo, les damos la tranquilidad de cómo lo tienen que manejar. A esto a ellos les da tranquilidad. Nosotros vemos a pacientes que llegan con mucha ansiedad a las consultas y la educación para la salud ayuda enormemente a disminuir esa ansiedad y a dar tranquilidad y seguridad al paciente. Entonces, es una labor muy importante de los profesionales ayudar a entender los tratamientos y, como digo, ahora tenemos fármacos nuevos, informarles. En estos primeros años hemos hecho una labor también de información cuando han necesitado información sobre los fármacos nuevos, porque nos demandaban los pacientes y tienen derecho a que se mejore la prescripción y que se haga universal. Entonces, sabes que hay grandes problemas de desigualdad entre comunidades. En unas comunidades se prescribe más que en otras. Esto no tendría que pasar. El acceso tendría que ser total
pero vamos a tener un grupo importante de pacientes complejos, que son los de las prótesis valvulares, que estos no pueden dejar de tomar el Sintrón, no se les puede poner fármacos nuevos. Y a este grupo de pacientes hay que dirigir esta educación importante y acompañarles siempre que vengan a nuestras consultas para mejorar el tema psicológico. Aparte, también en AMAC estáis haciendo ahora unas campañas de coherencia cardíaca. Sé que también en enfermería, trabajando en la rehabilitación cardíaca con psicólogos, esto está mejorando mucho la vida de nuestros pacientes cardiovasculares. Es que ayuda enormemente a la mejora del pronóstico de los pacientes. Entonces, bueno, a lo que íbamos. En el caso de las relaciones sexuales, por supuesto que afecta, pero no es el tratamiento anticoagulante, es la enfermedad de base y el proceso del psicológico del paciente el que realmente le va a afectar. Ahí sí que te voy a añadir, Manuel, Sí, mira, eso puede ser una píldora, ¿vale? mm, La enfermedad cardiovascular y las relaciones sexuales dentro de, o la sexualidad, no la Ujú. sí, relación, sino la sexualidad dentro de la enfermedad cardiovascular, porque efectivamente, como dice Marisol, no está condicionada por un anticoagulante, está condicionada porque es la patología la que produce problemas dentro de la salud sexual, porque hay otros fármacos que sí que pueden actuar dentro de la Efectivamente. salud sexual y no es el anticoagulante y por supuesto la parte psicológica, el bloqueo mental que se puede producir. Entonces, eso puede ser un tema a tratar pues, en una píldora. pues te cojo el relevo, Pero bueno, y lo Tomamos nota. estudiamos. Tomamos nota. vale. Bueno, son las 7:15, nos hemos ido Ujú. ahí con preguntas y demás. Creo que es momento ya de, bueno, pues de decir adiós a esta primera píldora. Me ha parecido estupendo, Marisol, me has encantado. Muchas No te gracias. conocía de antes y me ha gustado muchísimo tu exposición. Em, Ha sido muy concisa, ha sido muy cercana, nos ha permitido a todos mejorar sobre el conocimiento de la anticoagulación. Yo no sé si, Manuel, ¿quieres aportar algo? No, yo lo único que sí quiero dejar de alguna manera una comunicación dirigida a todo paciente y al que no los a futuro lo va a ser, es que las enfermedades mentales, por gracias a Dios, hoy las podemos empezar ya a reconsiderar, que hasta ha sido un tabú que se ha ido ocultando. La enfermedad es una enfermedad transversal que afecta a todas las patologías verticales. Esto yo creo que es un gran logro, creo que es un buen camino que estamos andando y empezando a entender, a comprender y a tratar con el rigor que se merece. Esto es Ujú. lo que yo pongo en valor. Pues cogiendo un poquillo el guante de lo que estás diciendo, Manuel. La próxima píldora formativa que vamos a tener en conjunto va a ser el 3 de junio, volverá a ser a las 18 horas y Dios mediante, y si nada lo impide, vamos a tratar el tema de la salud mental de la mano de una psicóloga clínica del programa de rehabilitación cardíaca, ¿vale? Fenomenal. Estupendo. Pues eso, Entonces, bueno, estupendo, pues estupendo, estupendo. podremos oír las recomendaciones que hace para los pacientes cardiovasculares. Me Muy parece bien, muy muchas gracias, interesante, Ana. ¿eh? Y muy adecuado y muy necesario. Y muy necesario, Ujú. efectivamente. Pues muchísimas gracias a todos los que han participado, a todos los oyentes, a todos los próximos oyentes que seguro Ah, que lo van a ver en diferido, sí. muchísima gente, y que, bueno, pues os emplazo a todos para el 3 de junio. Muy bien, Ana. Pues muy bien, ahí Estaremos. estaremos. Muchas Ahí estaremos gracias. compartiendo con la Asociación Española de Enfermería y AMAC este caminar juntos que da valor a los pacientes para entender mejor sus patologías. Muchas Gracias y buenas tardes. buenas Gracias. tardes a todos. Pues muchas gracias a todos.